El agua en las células de las plantas. En este capítulo consideraremos cómo se mueve el agua dentro y fuera de las células de las plantas. Pero antes debemos recordar una de las características distintivas de la célula vegetal, como lo es su pared celular, la cual le confiere a la célula propiedades que son esenciales en muchos procesos fisiológicos que incluyen el alargamiento celular, intercambio de gases en las hojas, procesos de transporte y contribuye con la rigidez y estabilidad mecánica. Una gran vacuola llena de agua y, por supuesto, no podemos olvidar la membrana celular y sus propiedades de permeabilidad y selectividad. La membrana es una estructura compleja que consiste en una bicapa lipídica y una serie de proteínas con distintas funciones, entre las que encontramos a las acuaporinas, que funcionan como canales para la circulación del agua. En esta figura pueden observar moléculas de agua moviéndose a través de las acuaporinas. El transporte del agua. El agua se mueve desde el suelo a través de la planta hacia la atmósfera, atravesando medios muy variables: pared celular, citoplasma, membrana y los espacios aéreos. Dos de los mayores procesos de transporte en las plantas lo comprenden: la difusión molecular, proceso que se produce en respuesta al gradiente de concentración y es un mecanismo muy lento a distancias largas, y el flujo en masa, que a diferencia del transporte por difusión, se produce en respuesta a un gradiente de presión. La difusión molecular es el proceso o movimiento de las moléculas de agua a través de la membrana en respuesta a un gradiente de presión y concentración. Las moléculas de agua en solución están en continuo movimiento, chocando unas con otras e intercambiando energía cinética, y se entremezclan como resultado de la agitación térmica al azar. Esta energía es la causa del movimiento de las moléculas de agua de una región de baja concentración de solutos a una de mayor concentración, como lo puede observar en la figura. En un estado inicial, en donde existe una diferencia en el gradiente de concentración, intermedio, donde se observa que las moléculas se han desplazado, y un estado final de equilibrio. En esta figura puede observar cómo las moléculas de agua atraviesan la bicapa lipídica, por supuesto siguiendo un gradiente de concentración. Esto se puede producir gracias a la propiedad de permeabilidad de la membrana, que permite que moléculas pequeñas como la del agua atraviesen la bicapa lipídica. En esta figura el agua está entrando a la célula debido a que se encuentra en un medio hipotónico de baja concentración de solutos, y la concentración de solutos es mayor en el interior celular. En este caso, la solución está en equilibrio con el contenido del interior celular, por lo que la entrada y salida de agua es igual. Y finalmente aquí el agua está saliendo de la célula, debido a que se encuentra en un medio hipertónico, donde hay mayor concentración de solutos, y es menor en el interior celular. En estos casos, la célula puede deshidratarse, pierde tonicidad y el protoplasto, como se ve en la figura, se separa de la pared celular, lo que se conoce como plasmólisis. El flujo en masa es el movimiento concertado de grupos de moléculas de agua en respuesta a un gradiente de presión. Este es el mecanismo responsable del transporte de agua a larga distancia a través del sistema de tráqueas del xilema. Este proceso, como se mencionó, es independiente del gradiente de concentración, es decir, el agua se va a mover independientemente de que haya o no una diferencia en la concentración de solutos entre los distintos tejidos o células del xilema. La osmosis es el movimiento espontáneo del agua a través de la membrana en respuesta a un gradiente de concentración y de presión. Ambos tipos de gradiente influyen en el transporte. El flujo del agua es determinado por la suma de estas dos fuerzas. Entonces, veremos cómo la osmosis controla el movimiento del agua a través de las membranas, discutiendo primero el concepto de uno de sus componentes: el potencial químico o energía libre del agua, conocida como potencial hídrico, que no es más que la energía disponible que tiene el agua para realizar un trabajo, y se expresa en unidades de Pascal. En agua pura, el valor del potencial hídrico es cero,
ya que se toma como estándar a temperatura y presión ambiental constante. Los principales factores involucrados en el potencial hídrico son la presión, concentración y gravedad. El potencial hídrico puede ser analizado de la siguiente manera: potencial osmótico más potencial de presión y potencial de gravedad. El potencial osmótico representa el efecto de los solutos disueltos en el potencial del agua. Los solutos reducen la energía libre del agua al diluirla, por efecto entrópico. El potencial osmótico puede ser estimado por la siguiente ecuación de Van Hoff, donde R es la constante de gases, Cs es la concentración de solutos, T es la temperatura absoluta y el signo menos indica que reduce el potencial hídrico. Para solutos iónicos que se disocian en dos o más partículas, se debe multiplicar por el número de partículas disociadas. El potencial de gravedad o fuerza opuesta que ala el agua hacia abajo. Este depende de la altura del agua por encima de un estado de referencia, la densidad del agua y de la aceleración de la gravedad, como se observa en la ecuación. A nivel celular, el componente gravitacional es generalmente omitido debido a que su influencia es despreciable en comparación con los demás componentes. El potencial de presión o presión hidrostática de la solución. Una presión positiva aumenta el potencial hídrico y una presión negativa lo reduce. La presión hidrostática dentro de la célula es referida como presión de Turgor. Tanto en el xilema como entre las paredes de la célula pueden desarrollarse presiones hidrostáticas negativas. La presión negativa fuera de las células es muy importante para el transporte y movimiento del agua a través de la planta. La presión hidrostática se mide como una desviación de la presión ambiental. El cambio en el potencial hídrico produce un cambio en el potencial de presión y en el volumen celular. Por tanto, un potencial de presión mayor que cero se produce cuando la célula está bien hidratada. Para finalizar, es importante tener en cuenta que el potencial hídrico gobierna el transporte de agua a través de las membranas celulares. Es una medida del estatus de la planta. Funciona como un indicador de la salud de la planta, ya que éste, así como sus componentes, tienen una gran influencia en los distintos procesos fisiológicos de las plantas, como son el alargamiento celular, que se traduce en el crecimiento de la planta, en la fotosíntesis y que puede afectar la productividad de las cosechas. El potencial hídrico proporciona una estimación del estrés hídrico que puede padecer la planta en condiciones de sequía, calor, etc.